dependiente. Y los antihistamínicos de estos viejos que ustedes dicen, por ejemplo, sirven también para que puedan dormir. ¿Sí ven? No juegan mucho con los efectos secundarios de la amitriptilina. Entonces, resumiendo, para lo que es la amitriptilina, que ustedes van a poder manejar, deben manejar, sobre todo porque las cefaleas tensionales es un bastante frecuente y en atención primaria hay cefaleas tensionales, entonces ustedes tienen que aprender a manejar eso. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios de la amitriptilina? Visión borrosa, puede ser por ese efecto anticolinérgico o la actividad anticolinérgica que tiene el fármaco. También el aumento de peso y obviamente el efecto sedante. Muy bien, como dicen, empezando por el que es anticolinérgico. Todo lo que es anticolinérgico. ¿Qué pasaría en el corazón si hablamos de efectos anticolinérgicos? Decía que se prolonga el segmento QT, entonces por eso no le debía dar a pacientes bradicárdicos. Ya, muy bien. Los pacientes con problemas cardíacos negado a la amitriptilina, ¿ven? Todo lo que sea anticolinérgico son los mismos efectos en todo el mundo, ¿no? Entonces tienes que recordar eso, nada más. Si da visión borrosa, será recomendable como el ejemplo que veíamos de la guía de la buena prescripción que está en el manual, ¿no? Si es, por ejemplo, un taxista, ¿qué creen que pasaría? Podría generarse un accidente por el efecto. Entonces, si tienes, por ejemplo, personas que manejan, chuta, moto, por ejemplo, que sea también algo feo, o que estén operando maquinaria pesada, sí, o están trabajando con esas sierras, ¿cómo se llama? Circulares, caladoras, ingletadoras. Imagínense, se va a volar los dedos de ahí. Entonces, si ven, visión borrosa. ¿Qué más sabe dar? Otro efecto anticolinérgico. Estreñimiento también. Estreñimiento, muy bien. Como ¿Qué más? sequedad de boca. Sequedad en la boca. Eso, las sequedades, Dios mío, es como que quedan ahí, que es difícil, pues amanecen con los ojos como que estuvieran llenos de arena y todo el día tienen que estarse poniendo gotas en algunos casos. Sí, la sequedad es muy importante. A ver, ¿cuál era el otro efecto que decía? Cansancio. En algunos, en muy pocos casos, la fatigabilidad, pero como es un antidepresivo, tendría la función más bien de despertar o de activar, ¿no? Y en todo Sudoración. caso, no, más bien da sequedad. A ver, ¿qué más? Ardor en el La estómago. retención urinaria. Las Podría convulsiones. dar retención Ardor urinaria, eso por lo que decíamos, que lo que pasa en la vejiga. Entonces, por ejemplo, ¿en quiénes no debería dar por esto de la retención urinaria? En los pacientes prostáticos. Eso. Pero todo adultos, varones adultos que ya están pasando los 40 años, ya toca ir con cuidado en eso, ¿no? Y lo que decían, sí baja el umbral convulsivo, el potencial de membrana. Entonces, digamos que tiene epilepsia. ¿Podría darle amitriptilina? No. Entonces, más que convulsiones, podría ser que baje el umbral convulsivo y en quienes tienen predisposición para eso, podría convulsionar. ¿Algo más? Midriasis, trastornos en la acomodación. Ya, por eso la visión borrosa de ley. ¿Cómo actúa este medicamento? Por los efectos anticolinérgicos, como ven, puede provocar hipotensión ortostática y en este caso, si tengo adultos mayores, ¿a quiénes no debería dar? ¿En quiénes estaría prohibido dar esto? ¿Adultos o adultos mayores? Adultos mayores. Eso, adultos mayores. Cuando vean geriatría hay unos criterios que se llama de Beers. Tal vez puede ser en personas hipertensas.
en personas que tienen hipertensión va a ser un poco difícil manejar este medicamento también, es verdad. ¿Por qué? ¿Qué recaptura la amitriptilina? O más bien dicho, que, ¿cómo es el mecanismo de acción? Bloquea la bomba de sodio, potasio, tal vez. O sea, hace que haya un aumento de la absorción de sodio. Oye, pero ¿qué neurotransmisores mantiene aumentados con este mecanismo? Aumenta la Inhibe serotonina, la norepinefrina y la noradrenalina. Ya, ¿qué más? La noradrenalina hace que, o sea, es un antidiurético. Ahí la norepinefrina. Bueno, No, la antidiurética. son simpático-miméticos, ¿no? Entonces va a haber ese problema. Ahí es que va a haber el problema con la hipertensión. Pero para lograr el efecto que ustedes ya han hablado, ¿no? Para que sirva como antidepresivo, que sirva como bloqueadores de la percepción del dolor. ¿Qué neurotransmisores hace que estén aumentados o disponibles la amitriptilina? O sea, aumentaba, según lo que decía, era que aumentaba los neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la norepinefrina, la noradrenalina. Y también bloqueaba bueno, esos aumentaban. Bloquea histamina, por eso es que también, perdón, tiene el mismo efecto que un antihistamínico, como ustedes decían, el tomar Benadryl o tomar hidroxicina. En todo caso, si ven, es un fármaco que es bastante inespecífico. Acuérdense de la regla, todos los primeros medicamentos o prototipos de cualquier grupo farmacológico como prototipos tienen errores. Si tienen errores en el objetivo terapéutico, son los que más efectos secundarios tienen, ¿no? Antihistamínicos viejos, como dijeron, tienen un montón de efectos secundarios. Los primeros antipsicóticos, un montón de efectos secundarios. Los primeros antihipertensivos, un montón de efectos secundarios. Los primeros anticoagulantes, por ejemplo, un montón de efectos secundarios. Ahora, si ustedes ven las últimas generaciones de anticoagulantes, de antihipertensivos, el objetivo terapéutico es cada vez más específico, que la cantidad de efectos secundarios es menor. O sea, si les preguntan en el examen eso a ojo cerrado, en efectos secundarios siempre busquen si es el prototipo o en qué generación de fármaco estamos trabajando. Eso. Entonces, mecanismo de acción ya tenemos, sabemos los efectos secundarios, entonces ya sabemos en quién nos vamos a dar. El candidato ideal sería una persona joven, que no tenga ninguna patología cardíaca, obviamente nadie que esté embarazada, en quienes podríamos utilizar esto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, 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 Ya, entonces aquí viene la parte que, que les toca a ustedes. Entonces, como ustedes ya vieron todas las indicaciones y esto, ¿qué es lo que van a hacer? Yo les voy a mandar también por escrito. La amitriptilina la van a partir en 4 pedazos, en 4 cuartos, ¿sí? Ese cuarto de tableta lo van a tomar, solo el cuarto de tableta. Verán que ya les estoy diciendo, solo el cuarto, no la entera. ¿Quedó claro, jóvenes? sí, Sí, Doc. Doc. Sí, Doc. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a escoger un día que no vayan a salir, ¿verdad? Que les digo, no van a salir. No es que me tomo y voy a manejar, push, van a tener un accidente. No es que tomo y, ay, es que como había farra, me fui igual a la farra. No van a poder mezclar con alcohol. Eso no se hace, jóvenes. Verán que ya les estoy diciendo. Para que no haya ninguna dificultad, vamos a escoger un día que podría ser el viernes o el sábado, teorizando que no han de tener clases del sábado ni el domingo, ¿no es cierto? Es por eso. No entre semana, verán, no entre semana. Uno de los semestres, me acuerdo que no sé por qué no había tomado, pero había tomado un miércoles y claro, tenía clases a las 7 de la mañana y no se despertaba.
Entonces, si está claro, va a ser o el viernes o el sábado en la noche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Doc. Ya. ¿El viernes de esta semana o puede ser la otra? Es que tendría que ser esta semana para ya la otra semana ver en cambio los efectos. O sea, Ah, no es que ya. va a durar toda la semana, sino que ya me van a contar la experiencia. Entonces, podría ser el viernes o podría ser el sábado también. Solo necesitamos un día, una sola vez. No vamos a mantener en el tiempo. ¿Sí? ¿A qué hora? Esto es, así como estamos manejando, así van a manejar con sus pacientes. No debe pasar las 7 de la noche. Verán que le repito, no debe pasar las 7 de la noche. Insisto, hay gente que dijo, ah, ya, bueno, como dijo en la noche, entonces no va a pasar nada si me tomo a las 9 o a las 10. Eso que acaban de describir, mareo, sequedad, visión borrosa, va a durar más allá de las 12 horas. Y si se toman muy tarde, van a tener problemas hasta capaz que el otro día, mediodía. Por eso es antes de las 7 de la noche. A ver, aclaremos eso. Antes de las 7 de la noche. ¿Estamos bien? Sí, ya. Entonces, es un cuarto nada más de tableta, una única vez. No digo que se repitan, ¿verdad? No estoy pidiendo que se repita. Es una única, sola ocasión. Un viernes o un sábado antes de las 7 de la noche. O sea, podría ser a esa hora, 7 de la noche, pero no sobrepasar. No pueden salir, no pueden manejar, no van justo a ese rato a buscar la caladora y dice voy a hacer los trabajos de carpintería que estaban pendientes, ahí justo voy a colocar y perforar en la pared estas cosas. No, no pueden manejar auto, ni moto, ni bicicleta, ni carretilla, no pueden operar maquinaria pesada. Eso, por favor, tomarán en consideración. Y obviamente no es que, no importa cómo es viernes, salgo y farreo, como es sábado, justo farreo. Tampoco se vale viajar y tomar. Es decir, también ha ocurrido esto, es que justo yo estaba viajando y como dicen que era para dormir, entonces tomé y me subí al bus. El mareo se potencia. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Y doctor, solo nos tomamos la pastilla y a la semana siguiente contamos nuestra experiencia. Ya, Así eso es es. todo. Ujú. Entonces, todo lo que cada uno va a tener, digamos, algo diferente, que es lo mismo que ocurre con los pacientes. O sea, la idea es como que ver la práctica que ustedes harían con un montón de pacientes. O sea, no es que la amitriptilina sea el medicamento de elección, por ejemplo, para las cefaleas tensionales. Eso te garantiza que el paciente primero se adhiera bien al tratamiento. Hay algunos que les da sueño, algunos que no les hace nada, algunos que les secó mucho, algunos que les dio mareo pero no les hizo nada. Hay algunos que en cambio sintieron que ven doble, hay algunos que se relajaron, hay algunos que hasta se pusieron felices, o sea, puede haber un montón de reacciones. Pero lo que yo quiero es que vayan viendo cómo se maneja. Ahí cuando vi las diapositivas, por ejemplo, la recomendación dice 25 miligramos de amitriptilina y se puede llegar hasta 75. Es bonito eso en el papel, pero ya tratar con pacientes es complicado. Le das una tableta entera y la gente, si se duerme mucho, le da muchos efectos secundarios o si da náusea y vómito, te va a buscar al otro día en tu consulta, pero no para felicitarte, sino para tutearte. Entonces, es importante manejar, no es difícil, son fármacos, solo hay que saberlo manejar bien. Entonces, tienen que tomarle la foto de la tableta, también tienen que mandarme una foto de la tableta ya, el cuartito de tableta, ¿sí? Por el Telegram. Serían dos fotografías, doc. Así Una es. con...
Ujú. Ah, ya, listo. Entonces, como decía, no es que porque se han tomado el cuarto de tableta va a salirles ahí un cacho en la frente o les va a salir alas o cosas así. No, no va a pasar nada. No es que como han utilizado este medicamento va a haber alguna consecuencia. No, no, no ocurre eso. Es como que se han tomado el paracetamol. Si alguna vez tomaron el paracetamol, no es que les salió por ahí más cabello, menos cabello, les creció otro riñón, cosas así. Eso no va a pasar. Y esto, como decíamos, es un manejo o una práctica habitual. Ustedes como médicos de atención primaria, créanme que van a tener un montón de cefaleas tensionales. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Tengo una duda, una curiosidad. Los efectos adversos duran, o sea, todo el día del siguiente día. O sea, por ejemplo, nos tomamos supuestamente el viernes, entonces todo el sábado vamos a pasar como que así medio mal. O con... La idea es que vamos a utilizar el cuarto de tableta. Al utilizar el cuarto de tableta, la idea es que no hay efectos secundarios. Pero como decíamos, toda persona es diferente. Por eso los tratamientos son individuales. Por eso existen los médicos. No, si no, imagínate, solo sería cuestión de a todos ponerles en fila y darles amitriptilina y no, no, no. Es por eso. Puede que haya los efectos secundarios como pueda que no haya. Esta experiencia la han hecho ya algunos semestres. Les puedo prácticamente garantizar que no se ve una reacción exagerada, se puede decir. Si a alguien le dio somnolencia, la somnolencia no fue más allá de las 10 de la mañana. Si alguien, por ejemplo, tuvo sequedad, sí, tuvo sequedad y al día siguiente se levantó y tomó agua y le dijeron que estaba chuchaqui, pero de ahí no pasó. Por favor, háganme caso, verán, no más allá de las 7 de la noche. Si alguien se toma a las 11 de la noche, va a tener efectos secundarios hasta las 11 de la mañana del siguiente día. ¿Sí? O sea, eso tomen en cuenta. De ahí, si se toman temprano, como les dije, no va a ocurrir eso. Yo, Yo le quería hacer una pregunta. ¿Podría volver o sea, verá, usted dijo que, no sé si le escuché bien, dijo que la amitriptilina en sí no serviría para la depresión, pero no, serviría para... sí sirve para la depresión, sino que por la cantidad de efectos secundarios que tiene, no se utiliza actualmente como antidepresivo en forma primaria. Eso nomás. Ah, ya, pero igual sí se podría utilizar, sino que a la dosis que requeriría un trastorno de ansiedad, de pronto no sería Claro, tolerable por la persona. claro, claro. En este caso, si quieres ya dar tratamiento para como depresión, la persona tendría que utilizar la tableta entera como mínimo y durante los tiempos que se recomienda. O sea, hablamos no de un día y única vez, sino los 6 meses hasta los 2 años, dependiendo. Ajá. Pero Doc, en este caso, ¿cómo manejan las personas los efectos secundarios? O sea, porque no dice usted que apenas con un cuarto ya vamos a tener, un cuarto de la pastilla, de pronto lleguemos a tener efectos secundarios. Y, por ejemplo, las personas que toman la amitriptilina de forma constante como para el trastorno de la depresión, o sea, ¿cómo les maneja? Bueno, ya vamos a ver eso en la presentación, pero por eso es importante escoger el medicamento que vas a dar, tomando en cuenta esto, ¿no? Como decíamos, el costo, si es que el paciente lo va a asumir, y los efectos secundarios. Entonces, si, qué sé yo, tengo una persona un adulto mayor, por ejemplo, en él no podría ni siquiera pensar en usar amitriptilina. Como decíamos, si es embarazada, ni de broma puedo pensar en usar amitriptilina, ¿no es cierto? Entonces sí hay otras opciones que en cambio son mucho, mucho más fáciles de manejar. Ya van a ver ahí, los jóvenes que tienen la presentación elaboraron incluso un cuadro de eso. Ah, ya, Doc. Por ejemplo, Doc, y en el caso, por ejemplo, de las personas
que ¿Qué personas? Hola. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, creo Sí, que la compañera se silenció. Ya. Bueno, en todo caso, con respecto a los efectos secundarios, como decía, con cuarto de tableta no se espera que haya efectos secundarios y que bestia, que voy a amanecer hecho papel lija de seco. No. Si alguna vez han estado de resaca, que se llama, o sea, después de haber tomado alcohol, va a ser menos que eso incluso. Entonces, no es que van a amanecer ahí como esponjas dejadas expuestas al sol. No, eso no va a pasar. Por eso el cuarto de tableta. Ujú. Doc, otra pregunta. O Sí. sea, y por ejemplo, no hace interacción con la vacuna del COVID. O sea, No, no, guagua. O sea, tomen en cuenta que hay gente que toma sus antihipertensivos y como vieron, hay gente que está con hipertensión resistente y han estado manejando fármacos, en este caso bloqueadores, bloqueadores ECA, han estado utilizando bloqueadores de los canales de calcio y han estado incluso tomando diuréticos y aún así se han vacunado. Entonces, con la metitrina no tiene nada que ver, para nada. Lo que sí, no sé, ¿cuándo les toca la segunda dosis a ustedes? es que tenía pensado vacunarme mañana. ¿Mañana les toca a la mayoría o cómo es? No, solo algunos. Ujú. Es que como salió un nuevo comunicado de que adelantaron la segunda dosis de AstraZeneca a 64 días por la variante Delta, algunos ya querían vacunarse esta semana. Pero tienen cita asignada. O sea, supongo que es en cualquier centro de salud porque fue un comunicado oficial. Creo que es así, o si no, ya tocaría esperar los 84 días. Mm, Bueno, en este caso la dosis en sí da sus efectos secundarios. O sea, ahí más bien no lo utilicen. ¿Por qué? Porque van a sumar los efectos secundarios de la metitilina y los de la vacuna. Ahí sí no. Eso de lidiar con los dos efectos, sí. Depende también, como ven, algunos de ustedes sí le han de haber pasado mal con la primera dosis, ¿no es cierto? Y hay personas que a lo mejor no les hizo ni media, ¿verdad? Sí, Doc. Ya ven, entonces, así mismo de esto, va a haber gente que chuta, como que les han dado agua y gente que a lo mejor se amanezca con sequedad y todo, pero el siguiente día, como ha sido una única dosis, pues el fármaco desaparecerá de su sistema en las 24 horas siguientes, no va a pasar nada. Ujú. Entonces, si van a vacunarse, mejor no. O sea, después, la siguiente semana, ya cuando se hayan recuperado de sus efectos secundarios. ¿Algo más? Doctor, tomando en cuenta eso, podríamos tomarnos la tableta la próxima semana, Ya. todos en conjunto. Se van a vacunar todos también esta semana. Solo algunos, creo, Doc. No solo algunos. Ya, pero de pronto no será que la siguiente semana también se va otro grupo a vacunar. No, creo que solo los de la AstraZeneca tenemos pendiente. Ya los demás ya están vacunados, ¿no? Ya, entonces, bueno, para dejar para la próxima semana. Entonces, en ese sentido, también quería preguntarles el otro fármaco que también se puede tomar y se maneja en migraña. Un beta bloqueador que se llama propranolol. ¿Han oído de eso? Sí, Doc. puede repetirlo. Propranolol.
Entonces, lo único que tendrían que hacer es igual, ir a conseguir el propranolol de 40. Ya les pongo. A ver, déjenme ver. Pro. A ver, pro. Sí les aparece en el chat. Sí, doctor. Sí, Creo que se llama Protolib el nombre comercial. No importa, cualquiera. Solo conseguir una tableta. Tal vez les hagan comprar la Vistra, creo que se llama. O sea, es toda la bandejita que viene con las 10 tabletas. Ese es igual, demasiado barato. Es un antihipertensivo, pero asimismo ya van a ver para qué sirve. Utiliza bastante en el control de la migraña, tratamiento preventivo. A pesar de ser un antihipertensivo, no funciona también como antihipertensivo. Por eso ustedes vieron, no está en las primeras líneas de tratamiento. Pero funciona bastante bien para controlar la ansiedad de desempeño, que se llama. O sea, cuando vas a exponer, vas a defender tu tesis, vas a dar tu primer recital en el conservatorio, vas a hablar en público, vas a dar tu discurso luego de posesionarte como representante de la asociación de estudiantes, cosas así. Entonces, para la otra semana tienen que primero conseguir eso, ¿ya? Solo una tableta. Igual, no les va a pasar nada, no se preocupen. Doctor, una cosita. No sé si recuerda a la chica que al parecer no iba a participar. Ya decidió participar, entonces como curso ya vamos a participar todos, ¿no? Ya, Sobre no eso. hay problema. Como les decía, no son medicamentos complicados, solo hay que saberlos manejar bien. Esto se aprende viendo pacientes. Infelizmente ustedes no están haciendo eso. Pero no es nada que del otro mundo, no es nada que ustedes mismos puedan utilizar, se puede decir. No sé, ¿cuándo ven bioética? De pronto, o ya vieron. ya vimos, doctor. Ya vimos. Ya, pero por ejemplo ahí les dice, cuando vas a tratar a un paciente, a veces la idea es que lo trates como que estuvieras buscando un tratamiento como si fuera más o menos un familiar. ¿Le darías eso a un familiar? Entonces, a veces los médicos sí tenemos ese sesgo, ¿no? De, usted tiene que tomar esa medicación y hágame casi punto. Y cuando le dices, ¿usted tomaría eso? Dice, no sé. Pues algo así es. A veces las personas creen que los medicamentos son muy peligrosos o que sí son buenos, pero hay que darles a los pacientes. Pero yo como médico nunca tomaría algo así. Pues no. Estos medicamentos son bastante sencillos, se los los pueden utilizar ustedes mismos. En todo caso, esas habilidades que se ejercen en la medicina, como decíamos, se aprende con pacientes, pero en el caso suyo nos toca hacer de esta manera. Eso, guaguas. Ya, ¿algo más? Con respecto al propranolol, solo debemos conseguir la tableta. Aún no leemos la información. ¿La otra semana? La otra semana vamos a ver lo de la mititilina, cómo van a tomar y todo, ¿ya? Solo consigue. No pasa nada, hay que ir despacio. Ya, listo, doctor. Ya, chévere. Entonces, ahora sí continuamos, por favor, con la exposición.
John, ¿me avisas en qué diapositiva te quedaste? ¿Fue en esta? Hice un cuadro, no está, creo. No, eso ya había borrado. Espérate, déjame compartir una diapositiva. ¿Ya? Podemos empezar. Sí, doctor, ya solo un segundito, rápido. Me confundí de diapositiva. A ver, ¿cómo en esto? Ya, estas son. ¿Cuál es el cuadro? John, ¿me avisa? Pásale. No, eso ya te expliqué. Seguro, estos son. A ver, en la... No, esas me mandaste, ya no importa, expliquemos estas. Retrocede un poco. Un poco más. Un poquito más. En el modelo escalonado, solo para explicar un poco desde ahí. Ya. Ya. Ya, disculpen la interrupción. Buenas tardes con todos. Bueno, en este caso, dentro de la guía, como estábamos viendo, ya habíamos visto la clasificación, la definición, los grupos, pero en la guía también propone el estudio, el tratamiento adecuado, en este caso de episodios depresivos, mediante un modelo, en este caso el modelo escalonado para la atención de depresiones. ¿Y qué va a buscar? Pues lo que trata es de proporcionar las intervenciones desde las menos intensivas de acuerdo al estado y evolución del paciente. Es decir, a medida que la complejidad o intensidad del caso del episodio depresivo vaya aumentando, pues van cambiando las intervenciones, ¿sí? Y pues vamos a ver 4 pasos en este caso. Vamos a ver el diagnóstico propiamente dicho, que es reconocimiento, el manejo inicial de un paciente con un episodio depresivo, luego la depresión leve o moderada, que lo vamos a abarcar dentro del mismo paso. De ahí mi compañero seguirá hablando de lo que serían paso 3 y paso 4, ¿ya? Entonces eso más o menos para que podamos ver cómo vamos a ir evaluando. Bien, en este caso, el primer paso lo que habla es del reconocimiento y evaluación y manejo inicial. Ya, mencionaba la guía que prácticamente en pacientes mayores a 18 años que llegan a consulta se deben considerar que tienen un mayor riesgo de presentar un episodio depresivo, por lo tanto es por eso que se parte de dicha edad, ¿sí? Y pues lo que hay que considerar que dentro de lo que sería la anamnesis vendría a ser la historia clínica previa de algún episodio que haya tenido, la historia familiar también, las personas con problemas psicosociales, por ejemplo, que desempleo, separación conyugal, habíamos dicho que todos estos son factores de riesgo que pueden, si es que se prolonga en el tiempo, desencadenar en un episodio depresivo. También el consumo de ciertas sustancias como el alcohol, tabaco, también
aquellas personas que consultan a menudo por problemas de enfermedades crónicas, especialmente alteraciones en la funcionalidad cardiovascular, diabetes o dolor crónico. Y aquellas personas que son sedentarias, también hay que tomar en cuenta que posiblemente puedan llegar a desarrollar un episodio depresivo, ¿sí? Pásale, por favor. Ya. En cuanto a las recomendaciones de cómo debemos manejar, mencionaban que no es recomendado, digamos, realizar un tamizaje. Ya vamos a ver cuáles son las pruebas de tamizaje que se deben realizar, las escalas y todos los test que se deben realizar en los casos de episodios depresivos iniciales. Pues lo recomendable no es hacerlo en toda la población, ¿sí? Como les dije, hay ciertos factores de riesgo que vimos hace ratito que pueden condicionar a una persona que desarrolle un episodio depresivo, ¿ya? En cuanto a lo que ya comenté, se debe hacer el cetamizaje a personas que tengan consumo de alcohol o drogas. Hay que tener una alerta en aquellas personas que tengan, por ejemplo, factores de riesgo como insomnio, bajo estado de ánimo, anedonia o la más preocupante que sería la ideación suicida. En cuanto a la evaluación del suicidio, pues toca evaluar lo que serían los síntomas específicos, es decir, la desesperanza, la ansiedad y la agitación, y también averiguar o indagar si es que ha tenido, digamos, intentos de suicidio previos, ¿sí? En cuanto al tamizaje de la depresión, pues también se lo deberían realizar en aquellas personas que tienen o están viviendo condiciones de violencia intrafamiliar o, como les había dicho antes, enfermedades crónicas y todos los factores de riesgo que ya vimos en la anterior exposición. Pásale, por favor. Ya, aquí están clasificadas las escalas o las pruebas que se van a utilizar. Y pues principalmente para dos objetivos. La una para validar la depresión y diagnosticarla y la otra para analizar el espectro suicidio. Es decir, entonces entre la escala de la depresión vamos a encontrar escala de depresión de Hamilton, la escala de Montgomery y el inventario de depresión de Beck. ¿Sí? Bien, hablarles un medio rapidito de la primera que sería, o sea, es una escala que está diseñada para pacientes ya diagnosticados de depresión y pues el objetivo por el cual se aplica es para evaluar de forma cuantitativa la gravedad de los síntomas y valorar así los cambios del paciente deprimido. Entonces, esta escala va a abarcar alrededor de 17 ítems y pues va a tener una puntuación de 0 a 52, ¿sí? Y pues vamos a ver que va a estar estratificado a los pacientes, es decir, en no deprimido son aquellos que van de 0 a 7, de depresión ligero menor de 8 a 13, depresión moderada igual de 14 a 18, de depresión grave de 19 a 22 y aquellos que sean muy graves mayores a 23, ¿sí? Entonces, ¿qué evalúa en sí netamente? Como les dije, es la sintomatología. Ya habíamos visto los criterios según el CIE-10, que pueden estar abarcando el humor deprimido, la sensación de culpabilidad, el suicidio, si es que presenta insomnio precoz, intermedio, tardío, si es que existe también agitación psicomotora, ansiedad tanto psíquica o somática, preguntas relacionadas con respecto al trabajo y actividades, pérdida de peso y también si es que tiene una conciencia de la enfermedad que se lo denomina insight. Ya, entonces todas esas cuestiones, esos ítems los va a evaluar y como les dije, esto se suma todo y pues dependiendo del valor que saque, los podemos clasificar en lo que ya les mencioné en los puntos de corte. Bien, la escala de Montgomery pues es, digamos, similar a la anterior, ¿sí? Pero ya que fue diseñada para evaluar igual los cambios de la intensidad y severidad de la sintomatología. Y pues también está aplicada en aquellos pacientes que ya tengan diagnóstico clínico de depresión.
Y pues como podemos observar aquí, para resumir, igual se van a clasificar en puntos de corte a los pacientes y van a tener valores desde 0 hasta 60, ¿sí? En cuanto al inventario de depresión de Beck, este es está enfocado a analizar igual la sintomatología, pero también incluye un ítem orientado a valorar la presencia de ideación o intencionalidad suicida a través de 4 opciones de respuesta. Y pues esto en estos pacientes se puntúan si es que tienen más de 2 ítems. Puede tener un riesgo alto, digamos, de suicidarse, ¿sí? Bueno, también como les dije, es para evaluar la sintomatología, estado de ánimo, pesimismo, sentimientos de fracaso, insatisfacciones y también aquellos sentimientos de culpa. Ya, ahora, en cuanto al espectro suicida, tenemos 2 escalas. Bueno, 2 pruebas. La escala de riesgo suicida de Plutchik y el test de Manchester, ¿sí? En cuanto a la primera escala, pues abarca alrededor de 15 ítems y lo que va a evaluar son los intentos autolíticos previos, ¿sí? O intentos de suicidio previos, ¿sí? La intensidad también de esa ideación suicidia que tiene actualmente en el momento de la consulta, aquellos sentimientos de depresión, desesperanza y otros aspectos relacionados con tentativas de suicidio, ¿sí? Y no va a tener una puntuación, sino más bien va a estar clasificado en respuestas de sí y no, ¿sí? Entonces, las respuestas afirmativas van a puntuar siempre 1 y las negativas nada. Entonces, el punto de corte, aquellos pacientes que van a tener mayor o igual a 6, ya se les considera que posiblemente pueden desarrollar eh, un mayor riesgo de intento suicida, ¿sí? En cuanto al test de Manchester, pues es una sencilla herramienta clínica y que se utiliza en aquellos pacientes que acuden a servicio de urgencia por una conducta suicida, ¿sí? Y pues tiene una alta especificidad y sensibilidad para lo que sería la identificación de pacientes con alto o bajo riesgo en la repetición de la conducta suicida durante los próximos 6 meses siguientes, ¿sí? Eso en cuanto a lo que serían las pruebas de tamizaje y pues vamos ahora a la siguiente, por favor. Ya, en este Esperen cuadro... un ratito. Ya, muy bien. Lo de las pruebas, está bien. A ver, bueno, siempre que evalúan un paciente tienen que aplicar el modelo de historia clínica. Ustedes recibieron semiología y lo primero que indica es que hay que empezar por la historia clínica estándar, ¿no es cierto? Cuando vean cualquier patología, cualquier enfermedad o cualquier trastorno, ustedes ven que si cuando vieron hipertensión, dice hipertensión, qué es lo que se encuentra en la anamnesis y qué se encuentra en el examen físico. Cuando vean depresión, también dice que hay en la anamnesis, que hay en el examen físico. Infelizmente los pacientes no vienen con una etiqueta como para poder predecir todo lo que dice ahí, porque suena bonito o se ve bonito todo lo que dice para el hipertenso, para el deprimido, para el que tiene cefalea tensional y toda la cosa. En ese sentido cobran importancia las guías de práctica clínica. El Ecuador no tiene muchas guías de práctica clínica. No sé si han entrado a la página del ministerio donde están las guías, o alguien no sé si ha revisado, o en otras materias también se basan en las guías de práctica clínica. Esa parte no sabría decirles. Les han pedido que busquen o que se basen en guías de práctica clínica del ministerio en alguna otra materia? No necesariamente. El No del ministerio ministerio. Ya, bueno. En el Ecuador, tener guías de práctica clínica, primero para estandarizar, se puede decir de alguna manera, la atención. O sea, la hipertensión tiene que tener una forma de tratamiento que sea igual en el médico que está atendiendo, que sea en el oriente, como en el que está en la costa, como en el que está en la sierra, el mismo que está en el centro de salud tipo C de Guamaní, como en el tipo B de La Rinconada, por La Bonita, en Tulcán, cosas así.
Entonces, un objetivo era estandarizar. Y el otro objetivo que también es importante y ustedes que van a estar expuestos a eso también es el de la auditoría clínica. La auditoría clínica implica que en algún momento cada cierto tiempo sacan las historias que tú atiendes y comparan con la guía de práctica clínica. Entonces, si dice que sí, para un paciente con hipertensión no complicada, el primer paso es escoger un medicamento que sea, por ejemplo, un YECA, y tú directamente te pasaste y le metiste los 3, 4 fármacos, entonces comienzan a hacerte un seguimiento y te llaman para que expliques, ¿no? Según la normativa del ACCES actualmente, eso implica hasta sanciones. Y en el caso de los médicos, ya una de las sanciones que andan pidiendo y que piden en eh, la nueva ley orgánica de salud que no prosperó, era que te quiten la licencia para ejercer medicina. Entonces, para eso también son las guías de práctica clínica. Entonces, hay que basarse en eso. Cuando hablaron de escalas para esto, ¿no? No es que sea que tienen que manejar todas las escalas. Pero, por ejemplo, cuando les enseñaron a manejar demencia, ustedes ven que una escala que se utiliza bastante es el mini mental. Si es un adulto mayor y está deprimido, dice la escala de Yesabach. Si quieren saber qué tan independiente es el adulto mayor, entonces la escala de Bartel para movilidad e independencia. Eso dice la guía de práctica clínica y en eso, bueno, eso es lo que tenemos que utilizar. ¿Por qué digo eso? Porque nombraron varias escalas, ¿no? La escala de Beck, la escala de Hamilton, de Montgomery. Entonces, hay un montón de escalas, es verdad. Pero si es que en el Ecuador existe una guía de práctica clínica y dice que apliques tal escala, esa es la que debes de utilizar. Ya una guía de práctica clínica se supone que hizo el estudio de validez, ¿no? O sea, con la sensibilidad, especificidad, el likelihood rate y todo lo que implica el análisis de test diagnósticos para poderlos incluir en la guía de práctica clínica. Entonces, en cuanto a lo que es de depresión, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Qué guía, qué escala nos podría ayudar? Según la guía de práctica clínica. La escala de presión de Hamilton. Ya ven. Entonces, para todas las patologías y trastornos, enfermedades, tienen que ver eso. ¿Qué es lo que recomienda la guía de práctica clínica? Porque si hay un montón y se van a perder ahí en un mar de escalas para todo. Entonces dice la guía de práctica clínica que aplique que si o Hamilton, pues aplican Hamilton si tienen tiempo. De hecho, eso no sustituye la evaluación clínica que hacen ustedes, como habíamos hablado. Hay síntomas de depresión, ustedes evalúan eso. Si la guía de práctica clínica les pide aplicar, pues la aplican y nada más. En cuanto a lo que es los intentos de suicidio, eso, tomen en cuenta que son cosas, es una cosa muy aparte. El suicidio puede o no estar ligado a la depresión. Ustedes han visto el CIE-10, han hojeado todas las letras del CIE-10. Todas no. Si es que es posible, vaya, cada letra es para algo, para un grupo de trastornos. Y en este caso, sí me gustaría que lean o vean nada más. Por ejemplo, existe la letra X. Entonces, la letra X son todos los tipos de envenenamientos o lesiones que son autoinfligidos. En este caso, intentos de suicidio. Ustedes puede haber, qué sé yo, dice X60, ¿no? Envenenamiento autoinfligido por analgésicos no narcóticos, qué sé yo, F65, envenenamiento autoinfligido por alcohol. O sea, con todo lo que la gente pueda autoinfligirse daño, de querer matarse, se codifica con todo lo que hay en la letra X. Pero hay gente que se intoxica sin querer con el alcohol. Sí, para eso en cambio está la Y.
Son las mismas cosas, pero dice, por ejemplo, lesión infligida accidentalmente, por ejemplo, por narcóticos o antipirépticos. O sea, son igualitos, solo que se diferencian de autoinfligido, que serían los intentos de suicidio, y de los ocasionados accidentalmente. ¿Por qué les digo esto? Cuando ustedes vean una persona que ha intentado matarse, tienen que codificar con qué fue el intento autolítico según el código del CIE-10. Entonces, si pueden, por favor, revisen la letra X, como decíamos, la letra X es X60, me parece que es la letra Y van a ver cómo es esto de los intentos de suicidio. Sí, porque a veces solo ponen depresión, pero no le ponen intento de suicidio. Hay que poner las dos cosas, sobre todo cuando ustedes trabajen en emergencia. Eso nomás, guaguas, perdón. Ya, continuando, aquí tenemos resumido, digamos, cómo es que se debería realizar el diagnóstico en la depresión en personas, como les había mencionado, mayores a 18 años, porque tienen mayor riesgo de desarrollar un episodio depresivo. Pero aquí tenemos entonces divididos en tres grupos, aquellos que no presenten factores de riesgo, aquellos que sí los presentan y aquellos en los cuales tengamos una sospecha clínica de depresión. En estos grupos de pacientes, pues va de la mano con aquellos que presentan factores de riesgo. Bueno, en el primer grupo hay que mencionar que al no haber factores de riesgo, pero acude por una posible episodio depresivo, pues lo que hay que hacer es una evaluación, un seguimiento, digamos, una evaluación periódica, a ver si es que presenta algún factor de riesgo, el cual sea desencadenante para que después el paciente llegue a consulta por un episodio depresivo. En cuanto a aquellos que presenten factores de riesgo ya como antecedente, se va a realizar las pruebas de tamizaje que habíamos mencionado, no, en este caso la de Hamilton, ¿sí? Para evaluar y confirmar la sospecha diagnóstica. Si es que no hay, no pasa nada. En el caso de que exista, pues se debe evaluar la gravedad del episodio y a su vez también si es que hay presencia o no de riesgo suicida. Y en el caso de sospecha clínica, se debe realizar un diagnóstico diferencial y a su vez realizar el mismo procedimiento final, que sería la confirmación del diagnóstico y por lo tanto evaluar la gravedad. Pásale, por favor. Ya, ahora también nos mencionan cuál sería el manejo. En este caso yo les voy a hablar más de la parte leve, pero también les mencionaré la parte del moderado grave. Aquí ya vemos que dividen dos grupos, en leve y aquellos que ya tengan presentación moderada o grave, ¿sí? En aquellos de lleno ya en los pacientes de leve no menciona que debe haber un tratamiento o manejo farmacológico, ¿sí? Sino más bien, en este caso, seguir el modelo de atención escalonada, es decir, intervenciones que vayan abarcando un tratamiento integral, es decir, abarcando lo que sería actividad física, como podemos observar que recomienda en este caso ejercicio periódico de una duración de 30 a 45 minutos, ¿sí? A su vez, una nutrición adecuada, una higiene del sueño y eh, entre el manejo terapéutico, pues una psicoterapia o psicoeducación. ¿Cuánto es la duración del manejo de un episodio leve? Pues puede ir desde las 9 hasta las 12 semanas, ¿sí? Lo que se debe observar o el objetivo como tal es la disminución o remisión de aquellos síntomas por los cuales llegó el paciente y se hace a partir de esa disminución o remisión de síntomas un seguimiento en los próximos 6 meses para evitar una recaída o que nuevamente desarrolle un episodio depresivo. Ya, en el caso moderado o grave, es todo lo anterior lo que aplicaba en el manejo de un episodio leve, pero aquí ya aumenta lo que sería el manejo farmacológico, ya lo considera en este caso tratarlo ya de lleno con medicación, acompañado obviamente con este plan individual integral, ¿no? En este caso, pues vamos a tener dos grupos, aquellos que van a tener una buena tolerancia y mala tolerancia al tratamiento farmacológico durante las 3 primeras semanas en las cuales ya se haya dado o administrado el fármaco, ¿sí?
Ahí se puede ver si es que el paciente responde o no responde al medicamento. Si es que el paciente va a responder y tolera, pues se lo mantiene el tratamiento hasta culminar las 12 semanas, en donde se debe evaluar y obviamente si es que existe o no disminución, remisión de los síntomas y pues posterior a dicha remisión de síntomas, pues lo que se hace es un seguimiento ya no solo por 6 meses, sino en este caso puede ir de 6 o prolongarse hasta el año, ¿sí? En casos de pacientes que tengan mala tolerancia, durante las 3 primeras semanas del tratamiento, pues lo que se debe hacer es un cambio inmediato del medicamento de primera línea y reevaluar la situación o el tratamiento y también se menciona que puede aplicarse una psicoterapia. Cabe recalcar que más adelante les hablaré un poquito de psicoterapia, pero eso ya se lo realiza durante la consulta, o sea, en la anamnesis, cuando el paciente ya llega y conversas con el paciente. Entonces, la psicoterapia está contemplada en esta guía como eh, como parte del tratamiento, ¿sí? Pero esto ya también se lo puede realizar al momento que está en consulta, ¿sí? Prescribirle. Bueno, entonces hay también casos, como dice en la parte de abajo, que el episodio depresivo no es que si no se va a obtener una mejora o remisión aplicando ya un tratamiento integral, incluyendo también, digamos, un tratamiento farmacológico. Si no hay una mejora, pues esta depresión ya no se la estudia como un episodio depresivo, sino una depresión resistente al tratamiento que se está dando. Entonces, por ende, toca reevaluar el tratamiento que se le ha dado y para buscar otra opción terapéutica. Pásale, por favor. Ya, aquí es lo que les decía, la psicoterapia. Únicamente voy a dar algunas cuestiones importantes que, como saben, es el tiempo que puede durar una psicoterapia puede ser de 30 a 45 minutos. Tiempo que también dura la consulta a la cual acude el paciente. Sí, algo importante que hay que mencionar es que hay diferentes tipos de psicoterapia, ¿sí? En la guía menciona que tres de las que más se utilizan y las de elección van a ser las siguientes. La de primera elección va a ser, pasa Lunita, por favor, para que puedan visualizar. En este caso, la primera elección será la terapia cognitivo-conductual. Luego la de segunda sería la de terapia interpersonal individual. Y la tercera, pues, de tercera línea sería una terapia grupal, ¿sí? Bueno, el tiempo sí va a variar, la sesión es igual, pero como les había dicho, si es que no es que es tan importante, va a estar indicada en aquellas personas que, por ejemplo, tengan una contraindicación para manejarse o dar un tratamiento con medicamentos, por ejemplo, en personas que sean embarazadas, sean lactantes o que tengan una enfermedad compleja. em, o aquellos pacientes como adultos mayores que estén acompañados con una polifarmacia, no hay como dar un manejo farmacológico, entonces pueden optar por estas intervenciones de psicoterapia. También en casos donde exista un antecedente de una buena respuesta a esta psicoterapia en episodios previos, o a su vez también en aquellos pacientes que tengan síntomas cognitivos predominantes en el cuadro clínico, es decir, por ejemplo, ideas depresivas o pensamientos negativos, puede ser viable la psicoterapia, ¿sí? Ya, pásale, por favor. Ya, ahora vamos, bueno, creo que nos podemos saltar esta parte de criterios de gravedad, porque bueno, aquí se suman puntos y nos dice cuándo es un episodio depresivo moderado, cuándo son psicóticos, con síntomas o sin síntomas psicóticos. Pero esto es con puntuación. Le saltamos para ir al tratamiento directamente de la depresión moderada y grave. No hay que olvidarse que depresión, bueno, de la depresión, episodios depresivos ya hemos mencionado y son recurrentes cuando se repiten estos episodios depresivos. Entonces, bueno, aquí para el tratamiento farmacológico, como pueden ver, hay ciertos recuadritos donde nos dice la fuerza de evidencia
esta fuerza de evidencia es prácticamente lo que hemos estudiado, hemos visto. La recomendación, por ejemplo, si es B, se refiere a la fuerza de recomendación, o sea, a la categoría 2. Recuerden las categorías 1, 2 y 3. Hay 1A, 1B, 2A, 2B y 3. Entonces, por ejemplo, la A va a hacer referencia a esta categoría 1, la B a la 2 y la C a la 3. Entonces, en el tratamiento farmacológico, bueno, entonces prácticamente se utiliza fármacos para la depresión moderada o grave. Cabe recalcar que los antidepresivos, bueno, también conocidos antidepresivos porque no solo sirve para la depresión, no generan adicción. Más bien, sí puede haber síndrome de abstinencia cuando se los deja de usar. Bueno, para explicarles bien cómo se trata la depresión, cuando existe un primer Esperen un episodio. ratito, guaguas. Guaguas, esperen un ratito. Lamentablemente en la guía también hay una, ¿qué se puede decir? La forma como lo dicen. Antidepresivos hay como caramelos prácticamente, todos los colores y de todos los sabores. Y no todos son iguales. Es decir, no generan dependencia o adicción, pero cuando dicen que sí genera un síndrome de abstinencia, quiere decir que sí hay adicción. O sea, cuando tú dices que alguien consume cocaína y está haciendo síndrome de abstinencia, es coherente esos dos términos. Es verdad. Ahora, no todos los antidepresivos generan, ¿qué se puede decir? No generan dependencia, pero hay unos que generan retiros. No es como el síndrome de abstinencia. Si es que alguna vez les ha llegado un paciente de emergencias o donde sea con síndrome de abstinencia, uy, van a ver eso sí es una urgencia. Pero en el caso de los antidepresivos, la mayoría no generan un síndrome de retiro. Hay otros que sí generan retiro y eso sí es terrible. Entonces, no todos los antidepresivos hacen retiro o síndrome de retiro. Por ejemplo, ahí ya van a ver la fluoxetina, como tiene una vida media tan larga de hasta una semana, retiras la fluoxetina y nadie se da cuenta. O sea, no pasa nada. Pero si le das venlafaxina a un paciente, por ejemplo, porque el visitador médico te dice que es dual y que es la quinta maravilla, si ese paciente no toma su dosis exactamente a la misma hora que toma todos los días, le da un síndrome de retiro. Eso sí es cierto. No todos los antidepresivos dan síndrome de retiro. Eso, por ejemplo, hay ese miedo y, por ejemplo, ustedes cuando hablamos de la amitriptilina, debe estado con ese temor también, ¿no? O sea, estoy metiendo amitriptilina y capaz que me quedo ligado o algo así. No, eso no pasa. Con la amitriptilina no hay síndrome de retiro, por ejemplo. No es que se van a quedar con dependencia a la amitriptilina o algo así. Entonces, no sé si a alguien, por ejemplo, le entró esa duda en la cabeza. Entonces, no todos los antidepresivos son iguales. Eso, por favor, hay que tomar en cuenta. Y como médicos a veces cometemos ese error. Bueno, de la depresión, ya lo que dijeron, es más barato hacer el seguimiento de una depresión leve. Seguimiento, digo, porque a veces dice, a ver, pero si es depresión leve, ¿yo ¿para qué le voy a llamar a consulta? Ay, mejor me voy a dedicar a atender a un diabético que está descompensado. Eso sí, América. Lo que pasa es que si ese paciente progresa y se hace depresión moderada, la cantidad de tiempo que se pierde, que sí se mide en investigación, o no sé si les enseñan, que se llama años de vida perdidos en función de discapacidad o la curva de supervivencia de Cox. Eso nos sale a la larga más caro. Entonces, en países donde hay seguros, como en Colombia y todo, a propósito, el paciente tiene que hacer el seguimiento que dice ahí en la consulta médica general, las 6, 7 semanas que toca, para identificar que no progrese en la depresión moderada. Depresión moderada es
sí genera, se puede decir, pérdida de tiempo. En el caso de ustedes como médicos, yo he visto que, por ejemplo, cuando entran al internado, incluso si alguien ha estado deprimido, la forma de rendir en el internado no es la misma. Y no les estoy dando ideas, pero gente que ha sido diagnosticada con depresión moderada ha escogido lugares cercanos más bien a su domicilio. Si son de Quito, algunos se quedan en Quito, si son, qué sé yo, de Ambato, escogen cerca de Ambato, porque sí genera pérdida de fuerza de trabajo. Eso nomás, jóvenes, perdón. Sí, creo que ahí me confundí de término, tal vez era síndrome de discontinuación, bueno, de retiro. Entonces, esto, como dijo el doctor, depende de los fármacos y depende también de los pacientes, no todos son iguales y prácticamente los síntomas consisten en mareo, náuseas, ansiedad, pero son cuando se retiran bruscamente los antidepresivos y no se cumple con el tratamiento. Entonces, bueno, para considerar el tratamiento farmacológico tenemos tres fases con objetivos. Entonces, en la aguda necesitamos disminuir la sintomatología depresiva. En la continuación, mantener la atenuación de estos síntomas y así evitar las recidivas. Las recidivas es cuando se vuelve o sea, vuelven a caer con los síntomas depresivos. A ver, para explicarles, aquí vamos a utilizar tres términos. La recaída, que es el empeoramiento de un episodio que aparentemente estaba controlado. La recurrencia, ya cuando tiene un desarrollo de un trastorno depresivo que previamente ha padecido depresión, es un desarrollo de un trastorno depresivo en una persona que ya tenía depresión, y la remisión que requiere que un paciente eh, que esté asintomático, ya no sufre más de estos síntomas residuales mínimos de la depresión y que tenga una restauración total de todas las funciones y así poder incorporarlo. Entonces, bueno, aquí la continuación es que evitar las recidivas y en la fase de mantenimiento es lograr la remisión completa. Y bueno, las tareas, primero tenemos que individualizar el individuo y así con ello podemos escoger nuestro antidepresivo de toda la tienda antidepresiva que tenemos. En la fase de continuación, aquí tenemos la tarea es que el paciente se adhiera al tratamiento a pesar de los efectos adversos o si no se cumple, eh, cambiarle de fármaco, incrementar la dosis. Y bueno, en la fase de mantenimiento ya la tarea sería incorporarlo a la sociedad y estimular la recuperación total. Bueno, estas son las recomendaciones. Primero clasifiquemos a los antidepresivos. Tenemos, como pueden ver, lo clasifican en 5: los inhibidores de la recaptación de serotonina, los duales o inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, los tricíclicos. No se llaman tricíclicos porque, bueno, o sea, inhiben la recaptación de la serotonina, de la norepinefrina y de la dopamina, sino es por los anillos que tiene este compuesto. Los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, que la monoaminoxidasa va a degradar en la brecha sináptica las monoaminas, específicamente la serotonina, y bueno, los atípicos. Dentro de los inhibidores de la recaptación de serotonina, los más utilizados o los más populares, la fluoxetina, sertralina y citalopram. Los duales, como ya indicó el doctor, la venlafaxina. Los tricíclicos, estos son los primeros que salieron, por ello tienen mayores efectos adversos. Estos son, ya vimos la amitriptilina, clomipramida, imipramida, los IMAO, la selegilina, y los atípicos, bueno, el bupropion, la trazodona y la mirtazapina. A ver, ¿cuánto tiempo se trata una depresión? Hacerles resumen, a ver, en un primer episodio depresivo se trata un año.
Entonces, el paciente a partir de la segunda y tercera semana ya comienza a mejorar, pero en el segundo mes se dice que es la tasa más alta de abandono, porque ya piensan que como se sienten mejores, los dejan. Entonces, si se presenta otro episodio antes del año cumplido del tratamiento, no es un segundo episodio depresivo, sino es una falla terapéutica. Por lo tanto, se debe repetir nuevamente el año de tratamiento. Entonces, no se olviden, primer episodio se lo trata un año y hay que explicarle que ya la segunda y tercera semana se va a sentir mejor. El segundo episodio, ya si hay un segundo episodio depresivo, el tratamiento farmacológico será de 2 años. Si hay un tercer episodio depresivo, el tratamiento será de 4 a 5 años o de por vida. Y bueno, aquí estas es las recomendaciones de la guía. Como pueden ver, se debe informar al paciente de los efectos adversos, de los efectos beneficiosos. Y bueno, como fuerza de recomendación A, que prácticamente sería una clasificación, una categoría 1, dice, la selección deberá basarse en los efectos adversos y su tolerancia y obviamente la seguridad. Entonces, se dice que bueno, es más bien que estos inhibidores de la recaptación de serotonina son los de primera elección porque tienen mayor evidencia y hay este balance de riesgo-beneficio. Entonces, este va a ser de primera elección. Eh, y bueno, en los adultos con diagnóstico de depresión de primera línea se puede utilizar la fluoxetina o la sertralina. Se considera la triptilina o la mirtazapina siempre y cuando o sea, sea concorde con el cuadro clínico del paciente y sus preferencias. Bueno, les voy a explicar cómo se debería utilizar cada uno. Bueno, estos son los efectos adversos. Prácticamente los efectos adversos es por como estamos hablando de monoaminas, y su liberación, recaptación y los receptores, entonces también van a tener efectos anticolinérgicos, antihistamínicos y la selección de estos antidepresivos se basa en sus efectos adversos. Entonces, por ejemplo, pacientes con trastornos cardiovasculares y defectos de conducción no deben recibir los antidepresivos tricíclicos, porque ya vimos que estos alargan el intervalo QT, eso tiene efectos como taquicardizantes, hipotensión postural. Entonces, prácticamente la elección de estos antidepresivos se basa en lo que presenta el paciente, sus antecedentes. Otro caso, las depresiones acompañadas con trastorno o síntomas obsesivo-compulsivo deben recibir la clomipramida o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También hay evidencia que, bueno, si un paciente tiene una historia familiar bipolar la prescripción sería inhibidores los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los inhibidores de la MAO, los IMAO. ¿Qué más les puedo decir? Sí, hay algunos antidepresivos tienen ciertas características, ya les iré mencionando. Hay otros antidepresivos como la ketamina. No es un antidepresivo como tal, sino es un anestésico. Se lo utiliza en veterinaria y en urgencias en humanos. Entonces, se da diluciones bajas para la depresión. Espero que me estén entendiendo porque prácticamente en qué se basan los antidepresivos. Es como en la depresión, una de las teorías que ya vimos, hay un déficit de, de las monoaminas, entonces hay varias vías en las cuales con tratamientos farmacológicos podemos aumentar la estimulación de estos neurotransmisores. Entonces, prácticamente la serotonina, la noradrenalina
y la dopamina se van a basar todos los antidepresivos. Y ya, entonces sigamos con los efectos adversos. En el caso de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina también van a tener efectos adversos, pero menos que los antidepresivos tricíclicos. Aquí nos enseña la diarrea, sangrado gastrointestinal. La diarrea a menudo es con la sertralina y bueno, el sangrado se presenta el sangrado gastrointestinal se presenta en ancianos o al combinar fármacos que produzcan alteraciones gástricas. En los inhibidores, bueno, los antidepresivos duales, el efecto adverso va a ser poco frecuente, pero se ha evidenciado la hipertensión arterial con dosis altas, en este caso de la venlafaxina. Entonces, si se le prescribe antidepresivos duales, hay que monitorizar la presión arterial. Y bueno, la gran mayoría aumenta significativamente el peso y también producen, bueno, dan somnolencia por estas características antihistamínicos. Hay algunos... A ver, esperen un ratito solo para resumir y poder avanzar un poquito más rápido. A ver, bueno, con lo que dijeron, tiempos de tratamiento estamos claros, ¿verdad? Lo que dijeron. El tiempo que se debe llevar el tratamiento farmacológico, ¿está claro, jóvenes? Sí, doctor. Ya, entonces, les digo esto porque también esto va a atención primaria y a veces alguien no leyó bien y dice, mire, yo hace 3 meses tomando fluoxetina, me he sentido bien, ¿qué hago? Suspenda, chuta, no. La probabilidad de que haya una recaída al tener un primer episodio depresivo antes de completar los 6 meses es bastante alta si suspende el tratamiento. Entonces es más barato, se puede decir, tener un paciente compensado y que complete el ciclo que acaban de mencionar. Si ha recaído, el tiempo de tratamiento se alarga. Eso tomen en cuenta siempre. Otra cosa, elección del antidepresivo. Como bien ven ahí, la primera línea, ¿qué grupo farmacológico va de primera línea? A ver. ¿Les repito? No, ustedes no. A ver, los demás. Los inhibidores de la recaptación de serotonina. Eso, los ISRS son la primera elección o primera línea. Y son primera línea porque, primero, son efectivos. Y no tienen efectos secundarios casi. Como decíamos, la mititilina es igual de efectiva, los tricíclicos son igual de efectivos, pero tienen muchos efectos secundarios. Tanto es así que si ustedes, por ejemplo, se llegaran a tomar sertralina, a lo mejor no sentirían ningún efecto. Y claro, no les puedo decir tomen sertralina, porque para ver un efecto tendríamos que esperar 4 o 6 semanas y estar tomando la dosis que corresponde. Que provoca, por ejemplo, un poco de, como dice ahí, de diarrea, es útil en adultos mayores. Estos ISRS ya son específicos, no es como la mititilina, como los tricíclicos que recaptan por ahí horrores o aumentan en forma indiscriminada norepinefrina, dopamina o cosas así. Es específico de la serotonina. Al ser específico, tienen muy pocos efectos secundarios. Entonces, por eso es que se utiliza. Estos ISRS, y me detengo aquí, esos son los que deben saber manejar y utilizar. O sea, no se dejen llevar por lo que les dicen los visitadores médicos. A venir, en el caso de ustedes, ay, doctora, mire, venlafaxina es dual, el paciente le pone bien desde la primera semana y no sé qué, y no sé cuánto. No se dejen llevar por eso. Así como ustedes saben que para manejar el dolor de ley empezamos con el primer escalón, por ejemplo, paracetamol. Así mismo es con esto, de ley debemos empezar con ISRS. Sí, no se dejen llevar y dicen, ay, voy a darles duales, no específicos. No, primero ISRS, no tiene efectos secundarios. Si utilizas fluoxetina o sertralina que están en el cuadro básico, no vas a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque no tienen retiro.
sea, la persona que suspenda sertralina no es que se va a trepar por las paredes. La persona igual que utiliza fluoxetina, ha dejado de tomar desde hace 5 meses, no ha sentido ningún problema en cuanto a retiro. De que pueden recurrir los síntomas si es que está en menos de los 6 meses, por lo menos de tratamiento, eso es otra cosa. Pues por eso preferimos los ISRS efectivos y casi nada de efectos secundarios. Tanto es así que la sertralina y la fluoxetina se ha llegado a utilizar incluso durante el embarazo. Tanto es así que para retirar, porque si hay médicos que se dejaron convencer y utilizan duales, nos toca bajarnos a los ISRS y después de los ISRS hacer que suspenda. Lo que dicen, efectos secundarios. Como es un antidepresivo y está involucrado con la serotonina, ¿se acuerdan que hay serotonina en las plaquetas, verdad? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ya. ¿Para qué sirve eso en las plaquetas? ¿Para O sea, qué? eran parte de los gránulos, perdón, eran, no recuerdo, doctor. Agregación plaquetaria. Si damos un antidepresivo ISRS, casi estamos haciendo la misma función que un ácido acetilsalicílico de esos que mandan para la hipertensión, no sé si han visto. Entonces, no es que va a lograr hacerse un sangrado, que es como estar tomando aspirina, ¿no? Ahí sí, como dijo el compañero Kevin, solo ocurrirá un riesgo de irritación y sangrado gastrointestinal si se está utilizando concomitantemente con otros medicamentos que puedan dañar la mucosa gástrica. Si alguien toma directamente un ISRS, no es que va a terminar con sangrado gástrico, ¿no? Y no es que va a terminar sangrando por todos lados tampoco, porque no es tan grande el efecto como para provocar una antiagregación plaquetaria como el de la aspirina. La otra cosa, la vida media es muy importante. En forma general, la regla para saber cuál medicamento antidepresivo va a provocar síndrome de retiro o de descontinuación, no sé si encontraron en la guía. ¿Cuál es la regla para saber cuál es el que va a provocar síndrome de retiro? ¿Vieron de pronto? No, en la guía no estaba. ¿O cómo sabemos cuál de los antidepresivos me va a provocar retiro? ¿Alguien sabe? El que tenga menor vida media, o sea, me imagino. Exactamente. Todos los antidepresivos que tengan una vida media corta, esos son los que te van a provocar el problema del retiro. Entonces, en ese grupo entran de los ISRS, hay la paroxetina. La paroxetina tiene una vida media aproximada de 20 horas. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente no se toma su paroxetina al día siguiente, es posible a la misma hora, ya le va a dar el síndrome de retiro. Y el retiro no es como el de abstinencia, que prácticamente le sube hasta le baja la presión, que se ponen diaforéticos, que se ponen inquietos con inestabilidad hemodinámica. No, el síndrome de retiro más es una inquietud, síntomas de ansiedad, corrientazos, saben decir los pacientes, que les duele la cabeza, que se sienten inquietos, que despersonalizan, que desrealizan. Toman la dosis que le toca y ya, tranquilos están. Eso ocurre entonces con los de vida media corta, como la paroxetina, la venlafaxina, por ejemplo. Entonces no hay que dejarse llevar por lo que dicen los visitadores. La fluoxetina es un medicamento de vida media larga, entonces ustedes le dan y no va a tener retiro ese paciente. Si utilizan la sertralina o el citalopram, que son los más específicos que cualquier otro, no van a tener retiro y el paciente va a manejarse súper bien. ¿Sí ven? Por eso los ISRS son la quinta maravilla en el manejo de esto. Eso, huevos. Entonces, empezamos por los ISRS, de esos manejan ustedes en atención primaria, no necesitan receta especial ni nada, son fáciles de manejar, incluso
la ventana terapéutica es bien grande. ¿Qué quiere decir? Que si yo le mando una receta de sertralina al paciente y el paciente se toma las 60 sertralinas de golpe, no va a pasar nada. Lo mismo con las fluoxetinas. En cambio, si le mando amitriptilina y se toma las 15 amitriptilinas juntas, ahí sí vamos a tener problemas. Lo mismo con la venlafaxina. Si el paciente se toma las 20 venlafaxina, ahí sí va a haber problemas. Pues por eso es que se vuelven los fármacos ISRS como los ideales. Como decía, en embarazadas, en niños. Eso, ahí sí avancemos, por favor. Ya. Bueno, me olvidé de mencionarles, en el caso de los IMAOs son igual de efectivos como los tricíclicos y estos se los utiliza cuando no hay una buena respuesta con los antidepresivos tricíclicos. Ah, cierto. Sí, sí, con respecto a los IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, son buenos esos antidepresivos, pero no los utilizan. Y no se utiliza porque estos sí bloquean, ¿se acuerdan que hay un falso neurotransmisor presente en los quesos, vinos, cervezas, enlatados? ¿Se acuerdan? No. La tiramina. ¿No han oído de la tiramina? El problema está en que si das IMAOs y el paciente debe hacer una dieta libre de tiramina, o sea, no puede comer quesos, chocolates, vinos, cervezas, enlatados, embutidos. Uy, si lidiar con diabéticos solo para que reduzca o suspenda el consumo de azúcar es difícil, imagínense hacer que un paciente cumpla esa dieta estricta. ¿Qué pasa con la tiramina? Los IMAOs los transforman en norepinefrina y les provoca crisis hipertensivas. Una persona que controla bien su presión puede terminar haciendo crisis hipertensivas de la nada. O sea, una persona sin hipertensión puede hacer crisis hipertensiva si toma IMAOs. Por eso no se utilizan los IMAOs en cambio. O sea, es bien complicado hacer que un paciente cumpla. Sí existe un IMAO que todavía circula por ahí, que es la selegilina, que se utiliza como es un IMAO más bien para aumentar el pool de dopamina, en este caso para Parkinson. Entonces, IMAOs no utilizamos por eso. ¿Qué más? Ya. Y bueno, hay algunos, por ejemplo, que tienen sus características en el modo de usarlos. Por ejemplo, los tricíclicos como la clomipramida y amitriptilina se prefiere dar en la noche por sus efectos sedativos. Igualmente la mirtazapina se le da en la noche. Porque es sedativo también, cierto es. En este caso, si tienes depresión con insomnio, matas dos pájaros de un tiro. Ahí entra en juego la amitriptilina o la mirtazapina. Y un efecto secundario que, perdón, sí hay en los ISRS y que creo que sí molesta, es que provoca disminución de la libido. Eso sí pasa. Son muy buenos y todo lo que quieran con los ISRS, pero mata literalmente la vida. Sí, eso les iba a comentar, que creo que era la bortioxetina. Esta era relacionada con la disfunción eréctil. Pero es reversible, ¿no? O sea, la persona que está tomando sertralina, fluoxetina, chuta, mejora bastante el ánimo, por ahí felizote, pero ya no quiere saber nada de tener relaciones de ese tipo. Entonces, ahí la cosa es o cambiar a un antidepresivo, como dice, de ese otro tipo, la bortioxetina, y cambiamos es por esto, ¿no? De que la pareja conversa y dice que es importante esta parte y ya pues asumen el costo, a veces económico. O la otra es utilizar el bupropión, que es un medicamento que no aumenta serotonina, sino aumenta dopamina. ¿Alguien alguna vez escuchó del bupropión? Sí, también es para los que quieren dejar de fumar. Entonces, es síndrome de dependencia de nicotina. Entonces el bupropión no es que sea tan bueno como antidepresivo, porque recaptura dopamina. Ustedes dirán, dopamina, Parkinson o esquizofrenia, ¿cómo es eso?
Área tegmental ventral, área de recompensa. Se supone que cuando nosotros hacemos una acción que nos agrada, se secreta dopamina en esa área. Y eso hace que la conducta se vuelva a repetir. Ejemplo, si tú, por ejemplo, estás jugando, no sé, en un casino, ¡pah! Te sale en el tragamonedas, saque un premio. Eso estimula el área de recompensa con la dopamina y hace que la conducta se vuelva a repetir. En los deprimidos es otra forma, se puede decir, de elevar el ánimo. Hacer que las cosas que el deprimido ya no hace, ya no le gustan, con anedonia en este caso, se vuelvan a estimular. Entonces el bupropión recapta la dopamina, pero en esa área específica, no en todo lugar. Y en ese sentido, pues, es útil para lo del tabaco. Si alguien fuma, entonces se le da el bupropión, entonces hace lo mismo, estimula el área de recompensa y se le suspende el uso del tabaco y se queda con el bupropión por 3 meses. Y después suspende y ya en teoría debería dejar de fumar. Entonces, es muy útil para dejar de fumar el bupropión o para las personas que tienen el problema con la libido, con los ISRS. Y también se pueden manejar en atención primaria el bupropión para dejar de fumar. Dicen alguien, oye, yo fumo, tú que ya estás en sexto, ¿qué me recomiendas? El bupropión, 150 miligramos todos los días de la mañana. A los 15 días subes a 2 tabletas de mañana y tarde, 2 cápsulas de mañana y tarde, y dejas de fumar totalmente, no pasa nada, no hay el craving por suspender el tabaco, mantiene por 3 meses, después suspende el bupropión y no pasa nada. Ya, ¿qué más? Ya. Y bueno, ya prácticamente eso sería el tercer paso. Ya iríamos al cuarto paso, ya cuando son intentos de suicidio y el suicidio propiamente dicho. Bueno, aquí son variables de riesgo. Bueno, aquí este era del otro artículo que nos decía que el trastorno depresivo era bimodal, se presentaba, o bien podía presentarse a los 20 o a los 50 años, es el pico donde más se presentaba, es mayor en mujeres que en hombres, eh, y, bueno, es peor pronóstico si se asocia a ansiedad, síntomas psicóticos, abusos de sustancias y el trastorno límite de personalidad, porque estos tienen a suicidio. Bueno, este es un screening de si tiene mayor a 3 puntos. Bueno, este screening no creo que lo utilice, no se utiliza en Ecuador. Y bueno, la farmacoterapia, ya les dije cuáles son los de primera línea, según el artículo. Creo que ahí nos mencionaba el comité canadiense que consideraba la vilazadona como segunda línea, la vortioxetina y a la milnacipran como primera línea, pero esto es en Canadá, y el levomilnacipran. Y bueno, de Bueno, ahí y claro, el problema ahí es, en cambio, el costo. La misma vortioxetina que sí hay en el Ecuador, sí cuesta 4,50 me parece. Entonces, de ahí sí es complicado. Ahora, en todo caso, bueno, lo del suicidio hay que manejarlo también con pinzas. Más que tratamiento farmacológico en el caso del suicidio es manejar, por ejemplo, medicación. La mayoría de pacientes para suicidio, o sea, que no completaron el suicidio, suelen volver a intentarlo. Y la forma más común de intentarlo es con la medicación que esté a la mano. Entonces, si el paciente está tomando antihipertensivos de larga data, toma todos los antihipertensivos. Y si alguien le dio antidepresivos, pues toma los antidepresivos. Entonces, de ahí también, otra vez, ¿por qué son buenos los ISRS? Porque digamos que le diste sertralina y el paciente pues, agarró las 30 tabletas y se las tomó. No le va a pasar nada. Pues ahí tome o cobra importancia el tipo de medicamento que utilicemos. Entonces hay que ver medicamentos que tengan una ventana terapéutica amplia, ¿no? Los ISRS caen en esa categoría. Eso sí, no hay más. Eso. ¿Qué más? ya.
complementando lo del suicidio, bueno, aquí también se utiliza el litio. No se conoce el mecanismo de acción por el cual disminuye el riesgo de suicidio, pero se considera que es debido a la reducción de la impulsividad, la agresividad y la falta de control conductual. Estabiliza el humor, disminuye la angustia y la conducta agresiva. Entonces podría disminuir 5 veces el riesgo de conducta suicida. Por eso se da, además de los antidepresivos, se da litio y bueno, incluso antipsicóticos como el haloperidol. Em, bueno, Bueno, ahí, a ver, solo hay una cosita. Cuando ustedes tengan un paciente que está con el riesgo de suicidio, como dicen, aplican una escala y ven, si está en la guía de práctica clínica, es la de Plutchnik que dijeron. Si sale que hay un riesgo alto, ese paciente tiene que ser referido, ¿no, jóvenes? O sea, ese paciente, si está siendo visto en su centro de salud, donde estén haciendo la rural, por ejemplo, no se queden con ese paciente. Hagan una referencia y mándenlo al siguiente nivel. Si el paciente consuma el suicidio, créanme que eso es, que bestia. Les buscan y les rebuscan hasta debajo de las piedras. La guía de práctica clínica dice claramente en el manejo del suicidio, si hay riesgo alto, mándenlo para hospitalización, no se queden con ese paciente. Entonces, aquí no ha pasado nada, hice lo que me tocaba, no puedo quedarme en un centro de salud con un paciente con eso, por si acaso. Eso nomás, jóvenes. A ver, sigamos. ya, podría complementar adicionalmente que las mujeres cometen más intentos de suicidio, pero los hombres son los que lo consuman, se matan más, por así decirlo. También otra variable es que el nivel de educación, entonces, en menor nivel de educación, mayor probabilidad de intentos de suicidio. En la edad, personas más jóvenes, mayor intento de suicidio. Y bueno, la ideación y planificación, mientras más planificado esté un suicidio, es más riesgoso. Por ejemplo, si acude a emergencias una chica que perdió el semestre o terminó con su novio, se cortó para matarse y está tomada, y después de ser atendida dice que en realidad no se quería matar, que solo fue por lo que sucedió, eso se llamaría ideación suicida, con poca planificación. En cambio, si ya esa chica que le terminó su pareja hace 3 meses y se deprimió, le está yendo mal en la universidad y hace un mes ya empezó a ver cómo podría matarse, ya existe un mayor nivel de planificación. Y, y bueno, ya hay un término llamado tranquilidad siniestra, es un estado previo al suicidio, en donde es un estado de tranquilidad porque ya se tomó la decisión y dura periodos de corto tiempo, una hora, un día, y son los minutos u horas que la persona actúa para llegar a ese fin. Es el estado más grave del riesgo suicida. Entonces, como dijo el doctor, se tiene que derivar, pero si llega a emergencias, hay que, mencionaba, eh, si es de darle, se le da benzodiazepinas o haloperidol para tranquilizarlo. Y si está muy con agitación psicomotriz, mencionaba que se le ponía correas. Y bueno, ya si, por ejemplo, la depresión mayor con riesgo de suicidio también indicaba como terapia la electroconvulsiva, en este caso ya en una depresión grave. Y bueno, eso ya sería el cuarto paso, ya llegando a esos extremos. Y bueno, ya las últimas diapositivas son prácticamente la farmacología de cada antidepresivo. Como pueden ver, ahí están las dosis, la fluoxetina de 20 a 80 miligramos al día, y la sertralina, la paroxetina. Y ya para no demorarnos, hay que estudiar bien las dosis porque hay dosis iniciales, dosis de mantenimiento, en donde se van incrementando. eh, por ejemplo, l- les puedo comentar de
De estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por ejemplo, la fluoxetina, su dosis mínima es de 20 miligramos, su dosis máxima de 60 a 80 miligramos. La paroxetina, en cambio, tiene una presentación de 20 miligramos y una liberación prolongada de 25. La sertralina, en cambio, es de 50 miligramos y su máxima dosis es de 200 miligramos. Y bueno, estos ya son los dosis y prácticamente los efectos adversos. Ya saben que los tricíclicos son los que mayor efectos adversos tienen por sus efectos anticolinérgicos, por su afinidad por los receptores H1 de la histamina. Sí, está muy bien, joven, está bien. A ver, solo quería complementarles lo de esto del manejo del suicidio. Ustedes como médicos, como decía usted, o van a ir a la rural primero o también que van a trabajar en una área de emergencias, que es los trabajos de residente que más comúnmente encuentran. Entonces, en cualquiera de los casos, el manejo o el abordaje de pronto les sirva. Cuando hablen con los familiares y les pregunten qué está pasando, qué va a pasar, ustedes tienen que decir que van a minimizar el riesgo de que, en este caso, el paciente se mate, ¿no? Minimizar el riesgo, porque también a veces los familiares vienen con la idea de que como ya está en emergencias, el paciente ya no se va a matar o algo así. Pues tampoco podemos ofrecer ese tipo de cosas. No es que ya llegó aquí, ya no le va a pasar nada, tranquilo. Eso, por favor. Parece poquito, pero esa diferencia a veces evita las confrontaciones con los familiares, porque alguien le dijo, sí, no se preocupe, está en buenas manos, todo va a salir bien. La familia interpretó que nunca se iba a matar. Y yo he visto en emergencias bastante que, como tú eres un médico de emergencias que está, corre por aquí, corre por allá, que le ves a un paciente que ya te llamaron a poner el tubo torácico al otro paciente, que el otro paciente no hay el TP ni el TTP y parece que va a hacer coágulos y empiezas coaguloterapia, ya te llaman que en críticos no te van a recibir el paciente, que de arriba del piso no sé qué. No puede estar a cargo del paciente que intentó matarse y a veces minimizamos y decimos, no, ya le hicimos el lavado gástrico y no va a pasar nada. Ese paciente a veces quiere matarse en realidad, está con intención de matarse. Y he visto que hasta entran en el baño y en el baño con la bata que le ponen, han hecho una horca y se han matado. Pacientes que han cogido la misma bata, se han puesto en la boca y ahí se han ahogado. Y claro, el familiar dice, pero usted me dijo que todo iba a estar bien. El hecho de que esté en emergencias o que sea visto por profesionales de la salud no quiere decir que desaparece el riesgo, solo que lo minimizamos nomás. Eso no se olvidarán de aclararles a los pacientes, ¿ya? Y bueno, ya esto sería un resumen, puntos, cosas más importantes. Y algunos le comenté, pero por ejemplo, si las inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, más estos duales de serotonina y noradrenalina, más fármacos que incrementen el tono serotonina, como los IMAO, el tramadol, ondansetron, metoclopramida. Estos su efecto adverso grave es el síndrome serotoninérgico. Ya está muy bien, guaguas, está muy bien. No se preocupen, hasta ahí creo que estamos bien. Ya terminemos. Lo que me olvida, la ketamina, como dicen, es un anestésico que es altamente adictivo. Eso no lo utilizan ustedes en atención primaria. Experimentalmente, si es que acepta el paciente, yo lo que he visto es que le diluyen, como dicen, en estrés postraumático y le inhibe la formación de recuerdo, o sea, evita que se consolide el recuerdo. Si alguien fue expuesto que sea una violación o algo así, le inducen sueño con ketamina, como no hay recuerdo, no tiene de qué afligirse, ¿no? En eso sí he visto. Y claro, también depresión, pero así, en ese manejo, que prácticamente es un manejo tipo experimental con anestesiólogo y todo. Terapia electroconvulsiva en el Ecuador casi no se hace de hecho en lo público, porque tiene que ser con anestesiólogo y toda la cosa. Y la misma pregunta, ¿no? Si recomiendas terapia electroconvulsiva, ¿serías de aplicarte tú mismo o recomendar algo así a un familiar?
Si la respuesta es no, tienes que empezar por las otras opciones primero, antes de ir directamente a terapia electroconvulsiva. Eso, huevos, chuta, se nos quedó corto el tiempo. Porfa, entonces para la próxima lo de la insuficiencia cardíaca, ¿qué sería? Y cefaleas, que es de este módulo, ¿ya? Listo, doctor. Ya. Eso entonces, por Dios, no tenga miedo, no es que los medicamentos sean malos ni nada, como ven, no todos los medicamentos son iguales, no todos los antidepresivos son iguales, ya van a ver la experiencia, te digo, ya son algunos semestres que han tomado y le ha pasado nada, no se preocupe, no es obligatorio ni nada tampoco. Sí. Listo, doc. Le enviamos las fotos en este instante, ¿verdad? Conforme puedan, sí, es más para Ya. Verificar que consigue. Ya, y con respecto a la segunda foto que era del cuarto de pastillas, le enviamos la otra semana, Eso, ¿verdad? Cuando ya estemos claro. a punto de tomarla. Exacto. Ya, Ya, huevos. eso nomás, doc. Ya, cualquier cosa me avisan, me preguntan, como siempre, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias. Muchas gracias, Doc. Chau, chau.